Buenas noches, bienvenidos a el análisis de las 8:45. Ya perdí la costumbre, Carmina. Sí. Buenas noches. Ay, Dios. Qué barbaridad. Buenas noches, Mariano. ¿Cómo está? Qué gusto en saludarlo. Igualmente, Mariano. Hoy me desconcentró. Desde ¿Sí? que entré me vio así raro. Lo que pasa es que como no vino el lunes, usted está pensando Por que el eso lunes, usted me ¿verdad? vio raro hoy. Claro, claro. No, aquí estoy. ¿Me extrañó? Claro, aquí lo extrañamos. Bueno. Gracias por acompañarnos esta noche. Junto a Carmina vamos hoy a tratar un tema que ha estado en las noticias a nivel mundial. Hoy nuevamente porque el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos aumentó la tasa de referencia. Y en Guatemala, en este momento, si no ha terminado todavía, se está llevando a cabo la Junta Monetaria, donde pudieran estar discutiendo para una posible decisión también de aumentar la tasa de referencia líder. ¿Esto por qué? Porque los índices inflacionarios están a niveles que no habíamos visto desde hace muchísimos años. Incluso a nivel mundial, la inflación en promedio a nivel mundial está tan alta como no ha estado desde el año de 1996. Tanto tenemos que regresar para identificar tasas de inflación como las que estamos viviendo hoy. Sobre el tema inflacionario en Guatemala vamos a hablar con dos expertos, dos economistas, a quienes les doy la bienvenida. Al licenciado David Casasola, analista e investigador económico del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales CIEN, y también le doy la bienvenida al doctor Óscar Herrera, director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rafael Landívar. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Bienvenidos, buenas noches. Mucho gusto. Bien, Hola, ya un cordial saludo. introdujimos en términos generales el tema, solo recordaré los datos más recientes que están a disposición nuestra. Según el Instituto Nacional de Estadística, la inflación acumulada en lo que va del año 2022 alcanza ya el 7.55%, la tasa interanual 8.87%, el IPC teniendo como base diciembre de 2010 anda por 164.76 puntos y la inflación núcleo o subyacente está en 4.85. Bueno, números que se dan, índices, porcentajes. Doctor Herrera, a ver, ¿cómo lo ve usted? ¿Siente, como lo está sintiendo ya mucha gente, de que efectivamente ya el tema inflacionario está haciendo mella en los ingresos, en la capacidad de compra de los guatemaltecos? Lo escuchamos. Sí, buenas noches a todos. Sí, claro, pues sí, hay una percepción y eso no se puede negar, ¿verdad? Es decir, el ciudadano de a pie lo percibe y pues cada que vamos al supermercado pues vemos un poco menos, menos productivo nuestro ingreso, ¿no? Pero al final del día están concurriendo muchas situaciones alrededor del mundo, ¿no? Guatemala pues no es así que una isla y nosotros pues dependemos de mucho de lo que esté ocurriendo a nivel mundial. Pues, licenciado Radio, usted lo mencionaba hace un momento, en Estados Unidos pues también vuelve a ser incrementada la tasa de la Reserva Federal pues bueno, en esta oportunidad estos puntos, 75 puntos básicos, pues ya nos están dando una idea de que sí realmente tiene que hacer un esfuerzo todavía más fuerte la Reserva Federal para poder disminuir la inflación. ¿Y por qué digo esto? Porque, pues bueno, todos sabemos que la inflación, pues importada, sí, de alguna manera tiene un efecto sobre la inflación doméstica, ¿verdad? O interna. Y que también, pues, no lo es todo, ¿verdad? Hay factores internos que están, digamos, siendo los que están determinando este incremento y que la inflación, pues, en Guatemala, pues, ha ido en aumento y, digamos, esto, pues, no se había experimentado durante ya muchos años.
ya por el cercano al 9%, pues eso ya es bastante preocupante. En el sentido de que sí nos pega definitivamente a todos los ciudadanos de este país. Y uno, pues más bien se preocupa por el impacto que esto pueda tener, principalmente en el índice de precios de alimentos. Y vemos que, por ejemplo, el incremento de los precios en los alimentos fue lo más importante, lo más relevante, digamos, de alimentos y bebidas no alcohólicas, de un 13.3% de los componentes de la canasta de consumo promedio. Y esto, pues, esta variación interanual, pues sí es importante y es de ponerle, pues, digamos, mucha atención en el sentido que es lo que más, como digo, al ciudadano de a pie nos viene a afectar. Y principalmente a los más pobres, ¿no? Digamos, a la capa social de ingreso bajo. Así que, digamos, es así. La tendencia ahora mismo, pues la Junta Monetaria, pues ya habrá terminado de sesionar seguro y habrá seguro incrementado la tasa líder de política monetaria. Yo espero que sí, la va a incrementar. O sea, no habría razón por lo cual no la deba incrementar. No sé cuántos puntos, pero sí que creo que deberían ser los necesarios para de alguna manera revertir esta situación y que de alguna manera no se salga tanto del rango meta, ¿verdad? Y que pueda, digamos, al final golpear más duro en lo que resta del año. Pero bueno, mi percepción es esa, digamos, sí está afectando y sí va a seguir afectando en la medida en que algunas cuestiones, digamos, o algunos aspectos o factores también externos no vayan, digamos, por el camino que uno espera, ¿verdad? Pero esperamos que al final el componente importado no sea lo relevante dentro de la composición de la canasta de consumo, digamos, en Guatemala. Muchas gracias. Licenciado Casasola, ¿cuál es su opinión a este respecto? ¿Cree que se pueden tomar medidas y las medidas funcionarán para ayudar con esta inflación o es un proceso natural que seguirá el curso? Bueno, podemos tomar de referencia a Estados Unidos, que al final eh, ha tenido que seguir aumentando la tasa de interés y por lo visto, según lo que se augura, va a seguir haciéndolo, ya que no está viendo los resultados deseados. Entonces, bueno, primero lo que hay que tener aquí en claro, eh, a nivel muy agregado, son las variables que se ponen sobre la mesa. Básicamente, si tomamos de referencia a Estados Unidos, lo que se está pensando es que con estos aumentos se está dispuesto a sacrificar cierta actividad económica y de pronto se aprovecha que todavía la tasa de desempleo en ese país les está dando cierto respiro para seguir programando aumentos. Pero es una pregunta muy interesante porque de pronto no se está reduciendo al ritmo al que se esperaría. Algunos analistas pudieran pensar que inclusive quizás lo que se está necesitando es inducir o procurar tasas de interés reales que en realidad sean positivas y no negativas como lo siguen siendo hasta el momento. Es decir, de pronto si uno hace ese ejercicio, ¿verdad? La tasa de interés nominal le resta la tasa de inflación, uno sigue dándose cuenta que quizás los incentivos sigan siendo a no detener del todo el consumo. Es un ejemplo muy extremo, pero el punto que yo quiero ilustrar es que sí pareciera que se necesitan aumentos mucho más agresivos en el caso de Estados Unidos para controlar la inflación. En el caso guatemalteco, o sea, si tomando Estados Unidos de referencia, siendo un país financieramente mucho más desarrollado, teniendo más profundidad financiera, nos damos cuenta que la tasa de interés está quedando corta como un instrumento. Creo que aquí hay que poner las barbas en remojo. Sin duda alguna, pues la política monetaria es lo que es la política monetaria. Tenemos un sistema de manejo de expectativas inflacionarias que ahorita, si revisamos el último informe,
ya las mismas expectativas están fuera del rango de la meta, entonces se debe de alguna manera actuar, pero hay un límite, es decir, hay un punto en el cual habrá que sopesar hasta qué nivel se está dispuesto a aumentar la tasa de interés y hasta qué nivel pues lo que va a tocar es empezar a tomar otro tipo de cuidados, por ejemplo, temas de endeudamiento, temas de los déficits fiscales, temas de ser un poco más austero y más intencional en el tipo de posibles programas y medidas que se pudieran pensar para paliar la situación de los más necesitados, que no necesariamente pasa por lo que hemos visto últimamente, que ha sido un subsidio al combustible, al gas propano, que es demasiado generalizado en el sentido de que no podemos de alguna manera a ciencia cierta ir midiendo el impacto en determinados grupos, y eso sin duda alguna son fondos que si la situación no se controla va a ser necesario. Entonces, de pronto lo que nos está mostrando el panorama internacional es que los aumentos que han ocurrido hasta el momento no han sido suficientes, pareciera que van a seguir en esa línea, y esto para nosotros lo que va a significar también es pensar en otro tipo de medidas que bien nos lleva también a reflexionar sobre cuál es la principal preocupación, y esto empieza en medidas que se vuelven complejas, ¿verdad? Entrando a un año preelectoral, son medidas que pueden prestarse a quedar bien, ¿verdad? A ser un poco más de un rasgo populista y no tanto medidas profundas que lo que vayan a buscar es darle más capacidad a los trabajadores para generar ingresos, y por trabajadores no me refiero a los que están hablando del salario mínimo o percibiendo un salario mínimo, sino inclusive a aquellos que hoy están en la informalidad, aquellas personas que están en actividades agrícolas, que están en situaciones de infrasubsistencia, en donde aumentos en precios sí los pueden poner en una situación de vulnerabilidad muy compleja. Entonces, creo que en ese tipo de escenarios no únicamente hay que sopesar la variable o las herramientas monetarias que tiene el Banco de Guatemala, sino ya hay que empezar a activar todo el andamiaje institucional que tiene el gobierno para empezar a identificar poblaciones vulnerables, para poder poner planes en marcha para generar cierto tipo de protección si esta situación persiste y sobre todo las condiciones de vida se siguen agravando. Bueno, algo que coincidimos, David Casasola, es que los programas asistencialistas que se han aprobado en los últimos meses han sido un fracaso, en el sentido no de ese apoyo que algunos pudieron haber, o muchos recibieron, sino que la inflación núcleo, la subyacente, muestra claramente un aumento casi del 80% en relación a enero del 2021, con lo cual efectivamente, habiendo quitado el tema de transporte y el tema de los energéticos, que eso es lo que se elimina por su volatilidad, pues la verdad el tema sigue apretando. Pero yo quisiera hacer una pregunta, David Casasola, y es que la explicación que más se está escuchando últimamente es que ese 70.35% de inflación importada es inmanejable, el banco o las autoridades nacionales no tienen incidencia y entonces nos tenemos que apretar, porque sobre el 30%, aparte, ya lo mencionó el doctor Herrera, pues eso hay que platicarlo un poco más detenidamente, pero como el componente supera el 70% de la inflación del 8,87 interanual, entonces no podemos hacer nada, sencillamente hay que aguantar. Y eso es una explicación que se escucha en muchas latitudes, en muchos bancos centrales, y omiten un tema que en lo particular creo que es el origen de todo eso. Fue esa expansión monetaria inorgánica que se dio en todo el mundo, incluyendo Guatemala, en el año 20 y 21 pasado, y hoy estamos pagando con inflación esa masiva, en Estados Unidos en particular, inyección de dinero inorgánico. Ayúdenos a entender cuál es entonces su opinión, si le satisface la explicación del Banco de Guatemala de sus estimaciones, o usted encuentra alguna otra explicación al origen de esta inflación que tenemos hoy. Bueno, claro, hay muchos elementos que hay que poner sobre la mesa, y parte de esa poca respuesta que tiene la inflación ante aumentos en tasas de política monetaria lleva a revisar otro tipo de comportamientos, el tema fiscal, el tema monetario,
que sin duda alguna pueden haber dado de alguna manera ese fosforazo al momentum que se está viviendo, aunque hay que considerar también sobre la mesa los diferentes factores que se alinearon a hacer una lastimosa tormenta perfecta, la situación de Ucrania y Rusia, la situación de la cadena global de suministros, y sobre todo que al final Estados Unidos, con el tipo de políticas que implementó, inclusive con la Reserva Federal, la necesidad de reducir la inflación, lanza una ley en donde le llaman la ley de antiinflación, que básicamente significa muchos subsidios y gasto, que si bien en el largo plazo tienen algunas intencionalidades de reducir algunos costos, en el plazo inmediato, pues básicamente es una política totalmente contraria. Entonces, para el caso nuestro, creo que es muy importante la línea de comunicación. Eh, si bien se puede uno conceder que la inflación importada es bien difícil de combatir, creo que ahí es donde hay que diferenciar el tipo de instrumentos y objetivos que se tienen a nivel de política monetaria y el tipo de mandato que tiene el Banco de Guatemala y el tipo de implicaciones sociales que esto puede tener en donde ya entra el andamiaje que existe a nivel de gobierno para poder combatir de alguna forma los efectos que se están teniendo y de pronto pues no se avisora, por un lado, un tema como el que vimos nosotros en Guatemala, con esta facultad que dio el Congreso al Banco de Guatemala de hacer esta impresión inorgánica de dinero, pero seguimos con un tema, por ejemplo, sobre la mesa de un presupuesto deficitario que nos pone de alguna manera en un movimiento en contra de lo que estamos buscando, que es reducir de alguna manera este ritmo que está llevando las actividades económicas, por muy importada que sea la inflación que tengamos, que va a requerir algún tipo de mesura. Entonces creo yo que a estas alturas es un poco difícil poder revertir decisiones que se tomaron en el pasado, en tiempos de pandemia, pero hay un tema sobre la mesa que con el tema que comentabas, Mariano, pues requiere mucha reflexión y es qué va a pasar con el presupuesto, que dicho sea de paso, si no se toma ninguna decisión, nos va a quedar un presupuesto con todas las modificaciones que ha tenido hasta el momento, que de sobra es bastante parecido, aunque con una estructura diferente, al monto al que se está hablando preliminarmente en estos momentos. Doctor Herrera, continuando en el tema este de la inflación, si es pues importada y demás, cuando vemos la comparativa de la inflación en Centroamérica y Panamá, vemos que Panamá se mantiene aún solamente con un 3.11% de inflación en lo que ha sido el mes de agosto. Todos los demás países de lo más bajo que vemos son 5.46 El Salvador y 5.20 la República Dominicana, pero todas van al alza. Esto se debe a que Panamá no tiene banca central y solamente hereda cierta inflación y no puede generar esas políticas inflacionarias. Esto estaría como confirmando lo que decía Mariano. Perdón, definitivamente esto es así. Otro aspecto también que hay que tomar en cuenta es que la inflación no solo depende digamos, del componente importado, y un poco refiriéndome a lo que el licenciado Radio planteaba hace un momento con respecto a la inflación importada, digamos, ese 70, 80, o, digamos, o alrededor de, no necesariamente es el mismo todo el tiempo, ¿no? Las condiciones van cambiando a nivel mundial. Ahora mismo vemos una disminución, aunque digamos todavía no se vuelve a los precios del 2021 con respecto a los principales commodities que tienen que ver con la parte alimentaria, digamos, a nivel mundial. Se ha visto un retroceso de los precios y eso de alguna manera, aunque con un cierto rezago, va a cambiar ese porcentaje de inflación importada. No necesariamente va a ser siempre el 80% o 70%, puede ir bajando. Lo que sí es cierto es que también lo que mencionaba el licenciado Casasola es un hecho. Digamos, la política fiscal tiene su gran ingrediente, digamos, y lo tuvo dentro digamos, el efecto de la pandemia y lo que los gobiernos tuvieron que, al final de cuentas, implementar medidas
digamos, no convencionales, como el caso la ley que habilita al Banco de Guatemala en determinado momento financiar por eventos de esta naturaleza. Pero, digamos, en otros países también, o sea, en algunos casos la política fiscal, digamos, no tuvo el efecto o no fue tan, digamos, de tal magnitud digamos, su accionar o, digamos, la parte de expansión fiscal no fue la misma en todos los países, ¿no? Entonces, a la postre, digamos, todo eso que son efectos que ahora los estamos viendo después, ex post de la pandemia o después de que fue la peor crisis de la pandemia, digamos, mejor manejada la parte fiscal. Digamos, esa es digamos, es una parte del por qué en algunos países la inflación, digamos, no aumentó tanto, o aunque va aumentando, pero no al mismo ritmo que otros países. Entonces yo creo que cada país aplicó distintas medidas, cada país tiene, digamos, su propia idiosincrasia en términos de políticas económicas y bueno, en el caso de Panamá, pues es una economía pues dolarizada, ¿no? Y está, pues depende de la acción principalmente del gobierno, de la ausencia del Banco Central. Al final de cuentas, ese tipo de políticas que cada país adopta se ven reflejadas en variables como esta. Y, y qué decir, digamos, de la parte del crecimiento, porque no podemos dejar de lado el tema del crecimiento económico ante un escenario como el que estamos viviendo. Eh, la parte, digamos, del crecimiento económico eh, exacerbada por el crecimiento de los precios y hablando ya de una estanflación, creo que es eh, el peor de los casos, Pero digamos, que no es lo tenemos cerca lo que aún. menos Doctor, quisiéramos. doctor Herrera, a ver, resumiendo un poco, sobre todo la primera parte de, de esta última respuesta que usted dio, yo podría escuchar de que usted es de los que está optimista de que tocamos ya el techo del proceso inflacionario en Guatemala y que esa intermensual que tuvimos julio-agosto de 0,68, que es menor a la que tuvimos junio-julio, ya puede ser ese indicio que incluso el presidente o las autoridades de la banca central habían estado anunciando, de que para finales de año las tasas que hoy vemos ya no estarán vigentes, sino estaremos más cercanas al rango que Junta Monetaria definió para el año 2022. ¿Le entendí mal? ¿Lo escuché mal? ¿O no se apega usted a esa explicación o todavía ve que realmente los índices estarán muy por encima del rango que estableció Junta Monetaria para este año 2022? Definitivamente, licenciado Rayo, los efectos, riesgos persisten, no han desaparecido. Yo, digamos, no soy del criterio de que los riesgos se están reduciendo drásticamente. Persisten y yo soy de la opinión de que la inflación va a quedar por arriba del rango, ¿no? O sea, pero al menos contenida, digamos, y que justamente esa inercia que traía la inflación posiblemente, en la medida digamos, la medida del Banco Central de aumentar la tasa de interés vaya reduciendo la inflación intermensual, pues vamos, justamente ese componente de la inflación intermensual es cómo va aumentando o disminuyendo la inercia, ¿no? Entonces, vemos que esa inercia, pues, de alguna manera se ha venido conteniendo. No estoy diciendo que la inflación no vaya a estar, que vaya a regresar al rango meta, no, eso yo no, digamos, de aquí a fin de año eso no creo que sea posible, pero al menos contenerla y, como lo mencionaba el licenciado Casasola, si Estados Unidos, siendo un país con, digamos, con un training en política monetaria a partir de los grandes choques de petróleo que ha tenido históricamente
Estados Unidos y el mundo también, pero Estados Unidos principalmente, y cómo a partir de que al final de cuentas se llevó a una inflación, digamos, objetivo, la inflación volvió otra vez a una senda, digamos, de estable. Pero eso no va a ocurrir en el corto plazo. Es decir, yo no estoy esperando que de aquí a diciembre tengamos una inflación, ni siquiera cerca del límite superior del rango meta, ¿no? O sea, va a estar por arriba, seguro, eso es seguro. Eh, que el componente de importado de inflación sea alto o bajo, eh, en determinado momento puede serlo si los precios internacionales de algunas materias primas o el mismo, digamos, precio del petróleo se contiene, etcétera. Pero seguimos con precios altos en términos de commodities a nivel internacional. O sea, eso no cambia y los riesgos están ahí, siguen siendo latentes. Yo le diría, no hay riesgos en la medida bueno, los precios de los commodities sí vienen en una franca caída, ¿sí? O sea, hay una caída y que seguramente eso no se revierte en el corto plazo. Eso no está pasando. O sea, hay más que todo yo lo veo como una volatilidad y ahorita la volatilidad trae los precios un poco hacia la baja en términos de petróleo y resto de commodities. Pero eso no quiere decir que los riesgos se hayan reducido. Digamos, va por ahí, licenciado, pero yo creo que, que es posible que las políticas monetarias puedan hacer, digamos, lo suyo y que puedan, en la medida en que pues también los indicadores que muestran si es posible poder incrementar la tasa de interés, la tasa de líder de política monetaria, Guatemala, digamos, sea importante ese incremento, no sé de cuánto sería hoy, ¿verdad? Todavía no lo sé, ¿verdad? Espero que sea a lo mejor un 50, punto 50 puntos básicos, no lo sé, pero creo que sí va a aumentar. Y yo creo que la política monetaria tiene que hacer suyo. Eh, pero no digo que los riesgos de la inflación persistan. Licenciado Casasola, cuando se aumentan las tasas de interés, se incentiva el ahorro, pero disminuye el consumo. ¿Cómo cree que esto va a afectar a Guatemala? Sobre todo porque el crecimiento económico en el país, debido a las divisas, se dio precisamente en los rubros de construcción y también en consumo directo. Bajaría también la recaudación del IVA si baja el consumo, entonces estaríamos hablando de un decrecimiento económico, se podría decir, inclusive si usted quiere sacar dinero prestado y todo, asumimos que los bancos también van a subir esa tasa de interés, ¿es así? Bueno, sin duda alguna en la teoría, ¿verdad? Porque si algo hemos aprendido y nos damos cuenta es que hay rezagos y a veces podemos comer ansias en ver resultados que la teoría predicen verse materializados en los datos que observamos. Pero básicamente esa es la idea detrás de usar la tasa de interés como una herramienta para disminuir la inflación, que básicamente es bajar el ritmo de la economía. En el fondo eso es lo que se está haciendo y eventualmente hacia eso se apunta, es decir, que un mayor aumento en el costo de oportunidad de los recursos implique que eso se vea reflejado en las tasas de interés, reconociendo que de por sí, pues Guatemala no es una economía que se caracterice históricamente por tener una alta propensidad al ahorro, por diferentes razones, nuestra estructura demográfica, los niveles de ingresos, las necesidades que existen, ya de por sí somos una población muy orientada hacia el consumo. Entonces, por un lado, pues por ahí viene la idea, pero pues como bien lo decías, Carolina, tenemos este comportamiento de las remesas, ¿verdad? Que al final también va a estar más ligado con las implicaciones económicas que tenga la decisión de la Reserva Federal, que se vuelve a reunir en noviembre, en octubre no se reúne en noviembre y en diciembre, y algunos auguran que ahí van a venir más aumentos, no en el rango que observamos ahorita en septiembre, pero que sí van a venir más aumentos. Entonces, quizá las remesas por ahí es donde van a empezar a mostrar un efecto en el impacto que tiene la política monetaria de Estados Unidos sobre su propia economía. Y en el caso de Guatemala, pues
de alguna forma hacia eso se apunta. Ahora bien, hay que ver los tiempos, ¿verdad? Porque algo que me quedé pensando con la pregunta anterior que hacía Mariano es que sí hay rezagos en la manera en que responde la variable de inflación. Hay que reconocer que pues en otros contextos, en otros países, no solo se tiene el índice de precios al consumidor, se tiene el índice de precios al productor, para entender un poco cómo es que estos choques de precios, estos choques de importados afectan la estructura de costos de los productores y cómo esto luego se traslada al consumidor. Nosotros no tenemos eso, entonces al final inclusive hubo muchas voces que se levantaron al cuestionar el indicador de inflación en Guatemala, al no reflejar lo que estaba viviendo el mundo, y pues finalmente ya lo terminó reflejando, ¿verdad? Pero hay un rezago y pues esto da para otro tema y otro programa, pero también indicadores como el de la inflación en Guatemala, pues necesita un proceso de actualización. INE está empezando a trabajar en eso, pero igual siempre es un tema que surge sobre la mesa al momento de hacer estas mediciones, qué tan actualizadas las tenemos y qué más pudiéramos ir agregando para hacer un trabajo más fino para el tipo de necesidades que tenemos. Bueno, al respecto, David Casasola, hay que recordar, en los últimos 4 años se han hecho 2 ajustes muy controversiales a propósito, pero hay que recordarlo, por parte del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, y vamos a tomar la palabra, vamos a invitar a la licenciada Miranda, gerente del Instituto Nacional de Estadística, quien entiendo estuvo hoy en el Congreso porque hay la intención de reformar la ley del INE, pero la licenciada Miranda nos podría explicar esos, no se llaman experimentos, esos ensayos que ya están haciendo de un índice de precios del productor. O sea, Guatemala ya está trabajando en eso y creo que para 2023 lo tendríamos. Pero más allá de hacer estos comentarios, David Casasola, a ver, el doctor Herrera se lanzó diciendo, y lo digo con todo respeto, de que la Junta Monetaria pudo haber tomado la decisión de aumentar en 50 puntos básicos la tasa líder. Eso nos llevaría a 3.25. Una cifra que tenemos muchísimos años de no ver. ¿Usted se aventura también con un punto o 50 puntos básicos o a 25 como venían subiendo o más? Y sobre todo, más allá de que si se subió o no se subió, ¿qué repercusión? Porque cada subida empieza a afectar la actividad económica. Es cierto, hay mucha actividad de construcción, hay mucha actividad comercial, pero eso es lo que viene. Aquí, no aquí estamos empezando, o vamos a ver lo que vendrá, no lo que tenemos de arrastre. Sus comentarios, David Casasola. Bueno, yo creo que este es un escenario muy interesante, porque a diferencia de, por ejemplo, la Reserva Federal, que tiene un mandato dual, es decir, ellos no únicamente deben procurar estabilidad en el nivel de precios, sino deben asegurarse pues una situación de empleo deseable, un pleno empleo. Algunos otros países además tienen temas de crecimiento económico. En cambio, el Banco de Guatemala pues tiene una misión de garantizar la estabilidad en el nivel de precios. Entonces, creo que ahí es donde se va a poner a prueba los mecanismos que va a tener la política monetaria, que de pronto no pareciera ser un ejercicio tan lineal. Si vemos, por ejemplo, en julio no sesionó la Junta Monetaria y hubo un aumento de parte de la Reserva Federal y pasamos un periodo de tiempo con una tasa líder idéntica o muy dentro del rango que tenía la Reserva Federal a pesar del riesgo país. Es decir, no necesariamente siempre los aumentos son lineales a como aumenta la Reserva Federal, pero sin duda alguna le da un camino y sobre todo creo que la lectura que tuvimos de la declaración que hubo en cuanto a las decisiones de la Reserva Federal es que sí tienen intenciones de seguir programando aumentos no solo para final de año, sino para el 2023. Es decir, esta situación no es algo que va a acabar en el 2022, sino a nivel de Estados Unidos se está previendo que el 2023 también va a ser un año de tasas de intereses altas, y creo que eso para nosotros es una señal muy importante. No me atrevería a jugarme con un valor de puntos porcentuales, pero sí diría que al final
pues el mandato que tiene el Banco de Guatemala es estabilidad de precios y de pronto la herramienta que parece tener a la mano es la tasa líder. Entonces, hay presiones a que se sigan aumentando y tenemos cambio también de presidente del Banco de Guatemala. Habrá que ver, ¿verdad? Con todos estos elementos, cómo se reformula la política monetaria cambiaria y crediticia de aquí para el próximo año y va a ver qué elementos se van a tener a la vista para buscar ese equilibrio, ¿verdad? Porque si bien no es un mandato explícito, no es algo deseable que la situación salga de las manos y eventualmente genere señales y condiciones para volver a caer a lo que nos estábamos recuperando luego de la pandemia. Gracias, doctor. ¿Usted qué cree que va a suceder de aquí en adelante en el tema económico? Fue un buen año, los últimos 2 años en general para el crecimiento económico en el país. ¿Qué tanto nos afectará la inflación? Si puede abrir su micrófono, por favor, doctor. Perdón. Gracias. A juzgar por el tema digamos, de lo que las expectativas pudieran estar generando a nivel de los agentes económicos, ¿verdad? Pero lo que tenemos al alcance pues son las últimas encuestas, por ejemplo, que tengan que ver con la construcción del IMAE, por ejemplo. El IMAE no levanta desde mayo de 2021, ¿verdad? Que llegó a un pico de 13,90 y luego fue descendiendo pues ha venido pues levemente descendiendo, pero no levantó, el MAE no ha levantado. Entonces, digamos, este indicador, pues históricamente pues se ha visto que sí está muy correlacionado con el crecimiento económico al final de un trimestre o de un año. Y pues yo creo que la tendencia, digamos, es que sí, definitivamente la inflación también tiene que ver, y por el tema del consumo, por el lado del consumo, por el lado de la misma inversión, ¿no? Por tasas de interés que puedan estar en determinado momento siendo un poco más golpeadas, pudiera en determinado momento haber un efecto en la economía, si, por ejemplo, si además de se exacerbara y pudiéramos en determinado momento experimentar alzas en el tipo de cambio, ¿no? Y por ahí, por el pass-through del tipo de cambio a la inflación, pudiéramos experimentar todavía más, digamos, un efecto adicional sobre la inflación. Y esto seguramente le va a golpear a la economía. Eso es así. Tiene que, digamos, porque al final de cuentas hay un efecto sobre la reducción en el consumo, que es parte de la demanda agregada, y como parte de la demanda agregada, buena parte de la demanda agregada además, ¿no? Porque la inversión al final de cuentas no crece al mismo ritmo que el consumo. Y entonces, esto por el lado de la demanda agregada pudiera afectar, digamos, la producción, ¿no? Y reducir en determinado momento los niveles de producción del país. Y por supuesto, esto podría tener efectos sobre el empleo, ¿no? Más adelante. En fin, vuelvo al tema yo, digamos, cuando mencionaba, digamos, la agresividad que pudiera tener en determinado momento la política monetaria para poder en determinado momento revertir al menos de pronto la inflación. No digo al rango meta, pero sí por lo menos contenerla. Bueno, yo me aventuré con 50 puntos básicos a juzgar por lo que pasó en junio, subiendo de un 2,25 al 2,75. Como máximo, podría ser un 50 puntos básicos. Pero bueno, digamos, es Doctor Helguera, lo que tiene que hacer la Junta Monetaria y lo que tiene que hacer el Banco Central para poder contener la inflación. nos estamos adentrando ya a la recta final del programa. Una pregunta muy práctica y otra pregunta que creo que es fundamental para los próximos 15 días. La primera, ¿qué le recomendaría usted ahorita a las personas que se están acercando a los bancos que por sus actividades personales, comerciales, empresariales, quieren suscribir un crédito? ¿Se la aventuran con tasa variable o tasa fija, viendo todo el contexto y el análisis que estamos en este momento terminando de realizar? Y la otra,
el efecto que pudiera tener una mala decisión del presidente de la República respecto al nombramiento de las autoridades monetarias. Y eso lo voy a ligar al desastre que ha sido Powell y Yellen al frente de la Fed y al frente de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos. Porque lo que estamos viendo, yo les recuerdo, hace un año negaban la existencia de inflación y se pasaban mañana, tarde y noche diciendo que todo era transitorio. Hoy estamos viendo el desastre. Y eso es cuando se toman malas decisiones respecto a autoridades cuya responsabilidad es muy grande. Lo escucho, doctor Herrera. Bueno, empezando por la primera, creo que cualquier ciudadano y que quiera un crédito y se acerca al banco, seguramente va a ser tasa variable, ¿verdad? Primero, por tema ya de política financiera, de riesgo país, digamos, en el caso de Guatemala, la tasa tiene que ser variable, ¿verdad? Porque, digamos, siempre tenemos variaciones en términos de riesgo país y también a la expectativa de lo que suceda con la tasa de interés a nivel internacional. Entonces, yo no creo que los bancos se aventuren a una tasa fija, a no ser que sea un crédito empresarial mayor, ¿verdad? En cuyo caso ahí concurren otro tipo digamos, de condiciones contractuales con respecto a un crédito. Y el ciudadano, el microempresario, etcétera, que va a solicitar un crédito, seguramente va a ser una tasa variable. Eh, bueno, por el lado de su segunda pregunta. Bueno, yo creo que al final de cuentas tiene que prevalecer el criterio técnico en el sentido de que bueno, como al mando del Banco Central, pues tiene que ser un técnico, debe ser un técnico, ¿no? Por su expertise, por la experiencia en banca central, por la experiencia, digamos, en términos de las decisiones de política monetaria, que pues fáciles no son. Entonces, al final de cuentas, creo que el presidente de la República debe tomar la mejor decisión con el mejor técnico que pueda, digamos, tener a la mano. Y creo que eso es lo que debe prevalecer, ¿verdad? A nivel dejando de lado el tema político, ¿no? Y que prevalezca la parte técnica en este sentido, ¿no? Porque el país lo necesita. El país necesita en estos temas de política monetaria, pues un técnico, ¿no? Que sepa qué es lo que se va a ir a hacer, porque sé lo que se va a hacer en el Banco Central. Eh, Espero que tome la mejor decisión el presidente, ¿no? Ahí sí no me aventuro a decir quién podría ser, eso sí no sé, pero al final de cuentas creo que debe prevalecer un criterio técnico. Gracias. Licenciado Casasola, estamos ya prácticamente en el final. Por favor, un mensaje final o una conclusión que quisiera dar. Bueno, estamos en situaciones o tiempos complejos. Vemos, demuestra en Estados Unidos que la situación no es sencilla. Se combinan muchos elementos políticos. Se acercan las elecciones de medio término con temas que están escapando de sus manos, como estos choques externos. Y creo que eso para Guatemala genera aprendizaje. Y creo que sobre todo, luego de pensar y ver que hagan sus tareas a nivel de la Junta Monetaria, sí es importante estar preparados a nivel del Ejecutivo, del tipo de política fiscal que se va a plantear y del tipo de elementos o instrumentos que se va a tener a la mano para poder de alguna manera darle respiro a poblaciones vulnerables que en realidad la van a pasar o ya la están pasando muy mal con estas olas inflacionarias. Creo que eso es algo que hay que seguirle dando seguimiento y que hay que procurar siempre medidas que sean muy focalizadas, muy limitadas en el tiempo y que nos puedan ayudar a tener un mayor aprendizaje del impacto que se tiene sobre la calidad de vida de la gente que se puede apoyar con el instrumental que hoy se tiene. Bien, agradecemos al doctor Oscar Herrera, director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rafael Landívar, y al licenciado David Casasola, analista e investigador económico del Centro de Investigaciones Económicas CIEN, que nos hayan acompañado esta noche. Muy amables, gracias. Muchísimas gracias, muy buenas noches.
Carmina, Mucho gusto. cerramos y a mí sí me tiene muy inquieto la decisión del presidente que vaya a tomar. El relevo se debe dar el próximo 1 de octubre, tanto para el presidente, vicepresidente del Banco de Guatemala y el superintendente de bancos. Así que para mí, más que la decisión de Junta Monetaria, que no sabemos si ya la tomaron, si siguen sesionando o no quieren responder, pero bueno, lo sabemos, más que esa decisión de hoy, que pudieron haber tomado, la decisión de las autoridades va a impactar sobre el tema inflacionario, expectativas y situación económica, por lo menos en el corto plazo. Definitivamente, y todos esperan, pues las personas que conocen el tema, una persona técnica y no pues un tema político para dirigir el Banco de Guatemala. Bien, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, los invitamos a que continúen con Canal Antigua y con Carmina regresamos lo más pronto posible. Sí. Buenas noches.